el momento 36 direcciones de fotografía. En Cuba, fuera de Cuba. Tengo la suerte de trabajar con directores como Lisandro Duque, trabajé con un director argentino, trabajé con Fernando Birra en Cuba, en la Argentina, la última película de Fernando Birra, yo fui el fotógrafo. Tengo suerte de trabajar con directores importantes que yo respeto y considero. A veces cuando uno asume la fotografía, aunque el director sea muy amigo tuyo, uno tiene que respetar los criterios estéticos del director. Y si el director quiere hacer la película en color, a ti te interesaría hacerla en blanco y negro, porque tú crees, no, él la quiere en color y hay que hacerla en color. A lo mejor tú argumentas y él entra en razones de por qué tú la quieres en blanco y negro, pero a lo mejor dice, bien, me parece, pero vamos a hacer el color. Tienes que hacer el color y hacérsela bien hecha. ¿Para qué? Para cuando la próxima película te invita a ti a hacerlo con otro director. Por tanto, nosotros somos artistas a medio tiempo, porque a veces cuando tú te sientas en una mesa a discutir un guión y hacer un guión técnico, yo dibujo todas mis películas. Yo cuando voy a una locación, dibujo la locación, veo por dónde tengo que meter las acometidas de luces, dónde tengo que poner la planta, si hay que usar planta para luz, porque el ruido de la planta son plantas que ruidan y el sonido se mete, por dónde voy a afinar, entonces tengo que meter los cables por acá, no puedo meter el cable por el set, qué luces voy a llevar, porque hay que hacer una cuenta de eso, porque eso vale dinero. Cuando tú alquilas 2 luces y alquilas 4, es más dinero, a partir del presupuesto. Cuando tú haces toda la estrategia y yo dibujo, algunas veces da tiempo, otras veces no, pero la secuencia más importante yo la dibujo, hago una historia igual. Cuando tú empiezas a discutir, empieza una discusión con un director, que esto sí, que esto no, o esto vamos a hacerlo así. Por ejemplo, con Fernando, a veces nos sentamos y digo, vamos a hacer que entre por la puerta y haga un doble contramovimiento. Y dice, no, por la puerta no, que vaya a la ventana. Yo, pero es que la ventana me da demasiada luz, porque después de la luz de la puerta y la ventana. Esas discusiones que se hacen en la mesa, pero que después cuando tú vas al set, a lo mejor la viste por la mañana la locación, pero por la tarde está entrando la luz y por la mañana estaba en la otra pared. Entonces, como la luz cambia aquí cada 8 minutos, en verano se mueve el sol, porque el trópico es así, como tú sigues una luz y como tú... Si tienes 18 planos de una secuencia, como tú le das continuidad de luz. Hago los planos generales en la mejor luz y después los planos más arriba le pongo tela o que te tapo ventanas. ¿Cuál es la estrategia? Que es como una guerra, prepararse para un combate. Y entonces con Fernando, bueno, vamos a hacer una cosa. A mí me gustaría que fuera a la puerta y que a la ventana. Vamos a hacer los 2 planos, que vaya a la puerta y vaya a la ventana. Y cuando tú te sientes a editar, el plano que tú escojas es el que gana. A veces gano yo, a veces gano él. O a veces le digo, mira, me pasa esto, que si vamos a hacer un dolly y yo no tengo espacio, porque el dolly ocupa 1 metro y este espacio es un lugar que no es un set de cine, sino que es de verdad una locación natural, entonces yo tengo que ver que es el tamaño de la cámara, más un operador arriba, más un sonidista, que siempre es el que hace el boom para detrás de la cámara. ¿En qué espacio usted puede hacer el dolly y no se puede hacer el dolly? Bueno, hacemos el dolly, vamos a hacer. Ahora, toda esa estrategia se discute. Gordon Willis dijo una vez, y eso yo tengo la entrevista en la revista Mi Viaje a la Red, que el fotógrafo es como el hermano menor del director. A veces el papá es muy recto, y entonces el hermano mayor se cree que te dice, no hagas esto, ahí, pero hay un momento en que eso se rompe y son cómplices. Cuando hay una mujercita conmigo, el hermano mayor deja de ser ese que se cree que es el padre porque es el hermano mayor y empieza a ser cómplice. Y en esa complicidad, en ese entrelazamiento, es donde surgen las buenas películas. Porque una película en que el director está afagado con el fotógrafo, no sirve. Que el fotógrafo no se lleve con el escenógrafo, ¿no? ¿Cómo pintamos una pared? ¿Cómo ponemos un mueble? ¿Qué hacemos? Tenemos que hablarnos, tenemos que sentarnos, tenemos que discutir. Y tú tienes tus criterios estéticos y yo tengo los míos. Ahora, ¿cuáles son los más poderosos? Los tuyos. Tú me dices que la cama va ahí y que el espejo ahí. Pruébalo. Oye, tienes razón. Porque a lo mejor tú pintas un cuadro y estás tú solo en tu casa. Te dice lila no, rojo. Ahora, cuando
Cuando tú haces una película, yo en esta última película tuve 87 personas en el staff. Y en su misa, que se va a estrenar ahora en el festival. 87 personas. Como tú, que trabajaron alrededor de mí, hay 30 y pico. Vestuaristas, maquillistas, decoradores, la gente de cámara, la gente de iluminación. 6, 7 personas de iluminación preguntando dónde pongo esto, me parece, no, un poquitico más alto porque no, que me reflejen la pared. Tú tienes que comunicarte con 87 personas de alguna forma en el día, en la cual tú no puedes estar en guerra. No puedes estar en guerra porque son muchos contra ti. Porque cuando yo le digo a un iluminador, pongo un 2000 que me dé aquí y rebota aquí en el de eso, y el tipo sabe que lo tiene que poner a 2 metros, porque la ventana está a 1,5 metros, pues tiene que poner arriba. Entonces, si el tipo lo pone 1 metro por abajo, ya me cago, tengo que decir, pon 1 metro. Yo no puedo estar rectificando, pon uno que me dé aquí. Ya yo sé que él lo va a poner donde me va a dar. Y eso es ahora, eso son relaciones de trabajo, respeto al trabajo. Bueno, pero yo no puedo ponerla aquí, tengo que ponerla otra vez a la seca porque hay un perro, no tengo un mueble, puedo ponerla otra vez a la seca. Ah, no, entonces pon una luz más grande, me da un 2 por un 4. Porque estaba lejos y ya. Entonces, esa relación de trabajo, esas cuestiones, por ejemplo, a veces, no sé, tengo la suerte, por ejemplo, de trabajar con amigos, trabajo con Chijona, que es mi amigo, trabajo con Fernando, que es mi hermano, trabajé con Daniel, que se nos murió, la vida es así, pero yo hice todas las películas de Daniel, yo hice menos una de las penúltimas, que por razones de trabajo yo estaba trabajando con Fernando y él tenía que hacer la película, tenía una coproducción con Rusia y era dinero y si no se hacía, se iban y era la práctica, voy a hacerla. Y la hizo con un fotógrafo que yo respeto mucho, que es Alderete, y yo sé que Alderete cualquier cosa que haga la va a hacer bien, yo no tuve problemas y la película quedó bien, me encantó. Pero a veces esas relaciones humanas, ese momento que a lo mejor es media hora descansar para almorzar y después empezar porque nos entra el sol, o se va el sol, o viene la lluvia, y hay que terminar porque la película, no puede estar un año haciendo una película. Eso se dio una vez en Cuba, nunca se ha vuelto a repetir, y cambió la historia del cine. Pues con Cecilia, que tuvieron 1 año y medio haciendo, sacaron a Alfredo de Licay, y el Licay fue distinto. En los primeros momentos se quedó Julio, pero no era el mismo mando. Alfredo tenía un criterio de que el ICAI no pertenecía al Ministerio de Cultura ni pertenecía a nada. El ICAI era una institución, un instituto. Ya después hubo que entrar por la regla del Ministerio de Cultura, o sea, pero bueno, esas cosas cambian la historia de los lugares y además las generaciones pasan, las cosas quedan, pero los hombres cambian. Tengo muchas anécdotas muy queridas con nosotros en el noticiero. Hicimos todos los ciclones que entraron a Cuba en esa época, desde el Flora hasta el que hizo más daño, el que hizo menos daño. Nosotros hicimos el terremoto de Perú, nosotros hicimos la guerra de Vietnam, nosotros hicimos la guerra de Etiopía, nosotros hicimos la guerra de Angola, nosotros hicimos la guerra de Guinea-Bissau, nosotros estuvimos en Guinea-Conakry. Habrá historias que comenzarán ahora y dentro de 80 años durará a lo mejor una entrevista a un camarógrafo que pasó por otro. Pero llegar 5 horas después que ocurrió el terremoto de Perú, donde hubo 100.000 muertos, llegar con ayuda, que eran médicos, los zapaticos plásticos que ellos hacíamos en esa época, no, pero los zapaticos que le hacían hoy de presión, con zapaticos plásticos y con frazadas para que la gente se tapara del frío, porque en Perú hace frío. A ver muertos y a enterrar muertos y a desenterrar muertos, eso ¿no? El primero que llegó allí fui yo. Me fui en un avión cubano de Britannia, el único avión cubano que hacía vuelos internacionales era el Britannia, era un avión inglés, un avión muy bonito, muy seguro, muy fuerte. Y nos fuimos, cargados de zapaticos plásticos y de frazadas. Entonces, quitaron todos los asientos del avión, dejaron 2 filas nada más pegadas ahí a la cabina y todo para atrás cargado. Pero cuando iban
2 pilotos más, iba alguien más, iba alguien que era a distribuir las cosas, ¿no? Y yo con mi camarita. Estoy siempre sentado en la ventanilla y veo que un motor empieza a echar humo. No soy piloto, no sé si podría ser normal, podría ser, pero empieza a preocupar. Me levanto y voy y le toco. Estaba bien, no me acuerdo, le digo, no me acuerdo cómo se llama ese piloto, que después murió un hombre, me parece que murió en papá de eso, un hombre fuerte. Le digo, fíjate que yo creo que está echando humo. El tipo se asama y yo veo que puso los ojos. Uy, hermano, sentado. El tipo miro los instrumentos. Estamos a 2 horas de regresar y estamos a 2 horas de llegar. Estamos en el tipo medio. Da lo mismo que viremos para atrás que salgamos para adelante. Yo ya, sí, estamos en el medio. Nos quedan 2 horas para llegar y nos quedan 2 horas. Silencio de muerto. Fui, me senté, me puse mi cinturón. Si no pongo el cinturón de seguridad, no sé qué. Ahí, compadre, aquello ardió y se fue apagando, se paró. Ese tipo, nos vamos a demorar un poquitico más porque un motor no sé qué descompensa. Llegamos con 3 motores de ese viaje. Es una experiencia de vida, tú dices, bueno, está bien. Y por ejemplo, yo hice Los Dueños del Río, que es un documental que es como casi una ficción, porque son la historia de los cayuqueros, que son los que transportan a través del río, en Baracoa, del río Toa. Ahora ya hay más vías de comunicación, pero en esa época, por ejemplo, el río era la vía de comunicación con la civilización. Esa gente que vivía a la orilla del río se casaba en las cayucas, iban hasta el pueblo, en cayucas enterraban a los muertos. Los velorios eran con una cayuca con el muerto y otras atrás. Si se vivía pendiente de la cayuca, que era la única vía de comunicación. La cayuca es una balsa que casi no tiene profundidad, está no se hunde, está arriba del río, pero hay que irla impulsando con unas varas largas del fondo del río que clavan y adelantan, porque hacia abajo la corriente ayuda, pero hacia arriba hay que ir contra la corriente y hay que llevarse. Y es la historia de tradición de ese oficio que pasa de padre a hijo. Y es un documental en que hay un tratamiento, en que yo me llevé un reflector de sol y buscaba lucecitas, y buscamos lugares, recorrimos el río, desde donde nace el río hasta abajo. Es un trabajo que ya no es una noticia, era un trabajo que era un documental, que en algún momento se ficcionaron, cosas muy simples pero se ficcionaron. Pasó con mineros, pasó con perros jíbaros, por ejemplo, que nosotros organizamos la vida de esos cazadores, porque tú sabes que los perros jíbaros, cuando hubo todo el problema en el Escambray y muchos campesinos salieron, muchos perros, mudaron los campesinos, pero se quedaron perros, y se hizo una cría de perros jíbaros que venían a los cuartones donde estaban los terneritos o los chivos, las ovejas, y los mataban. Pero ¿qué pasaba? Que los perros vienen y matan 10 y se comen uno, y eran muy dañinos. Entonces se organizó una cacería de personas especialistas en tirar, que eran buenos tiradores, que eran cazadores de la zona, a cazar esos perros, salirlos a buscar. Pero que esos perros eran muy jíbaros, olían a distancia y es decir, hubo que arrinconarlos hasta la costa y se mataron bastante, se mataron muchos perros. Y ese grupo se reagrupó y nosotros fuimos a hacer un documental, pero me acuerdo que en esos días se había puesto en Cuba Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Entonces nosotros íbamos a decir, porque esos cazadores andaban con unas capas, andaban a caballo, son como cangaceros, vamos a hacer el documental como si fueran los cangaceros. Y allá, bueno,
tratábamos esas reuniones por la noche con una hoguera, y los tipos hablaban de cuando, porque el que más cazaba perros le cortaba el rabo, y el que más rabo acumulaba el héroe del día. Entonces, así. Lo que pasa es que ese documental, cuando se terminó, Fraga, Jorge, que era asesor, digo, eso es una burla, porque la gente que vio que el diablo aterrizado, pero parece un chiste. En fin de cuentas, hubo que picar una pila de cosas y ya no es ni una cosa ni otra. Eso fue un documental bellísimo que la vida lo transformó, porque desgraciadamente también hemos tenido censores. Eso ha pasado. Y bueno, un día me llaman para que yo apoyara una película que se iba a filmar en Colombia, que se llama Visa USA, para que yo fuera llevando el equipo de cámara y apoyando en la asistencia y control de la cámara, más a cuidar la cámara, que era una BL, nuestro tesoro más preciado, y estar ahí con una película que dirigió, ¿cómo se llama este hombre? Que después fue director de la escuela. Bueno, ahora te digo, tengo la ficha allá afuera, me acuerdo el nombre. Llegamos a Colombia, a la ciudad donde el director nació, que es en Cali, en el valle de Cali, en una ciudad muy pequeña, un pueblecito, y entonces ahí empieza a filmar la película. Un buen fotógrafo colombiano, muy joven, pero desgraciadamente para él, a los 4 días de empezar a filmar, llega un sábado, un fin de semana, porque empezamos a mediados de semana por razones de producción, y ellos se van a Cali. Él parece que le daba la droga, estaba enviciado, y se mete en un lugar, y no fue bien recibido, y le dan una puñalada en la garganta. No solamente fue rescatarlo y trasladarlo hasta Bogotá, estábamos a 2000 kilómetros de Bogotá, estábamos muy lejos, sino que cuando al final ya se lo llevaron en un avión y nos reunimos y eso, el director dijo, mire, no sé qué va a pasar, vamos a ver, vamos a reunirnos, yo no tengo dinero para ir parar el rodaje, ir una semana o dos a Cali, a Bogotá, a buscar otros fotógrafos que yo me entienda, empezaron a discutir qué vamos a hacer, y ya ese trabajo estaba hecho. Yo quisiera que Raúl terminara la película, porque más o menos tiene experiencia del noticiero, aunque su primer no ha hecho con largometraje. Bueno, si usted se arriesga, sí, asumí, y se terminó. Tuve suerte porque entre los actores estaba este hombre que vivía ahí cerca de Icay, ¿cómo se llama? Que fue boxeador y después... Alejandro Lugo. ¿No te acuerdas de ese hombre, Carlos? Alejandro Lugo. Alejandro Lugo. Y Alejandro Lugo me ayudó, me apoyó. Raúl de Bereto era aquello, porque no tenía experiencia de fotografía, pero había estado en un set, había hecho películas, sabía cómo y yo asumí. Y dije, bueno, voy a hacerla como un documental, de otra forma, y lo asumí así. Es una película que quedó muy bonita y es una historia muy bonita. Fue un tipo que se quería ir a los Estados Unidos y no tiene cómo, y quería ser locutor y compró un pasaporte mal habido, no sé qué, una historia. Al fin no se va, pero al fin conoce el amor de su vida y se queda en Colombia. Y bueno, se terminó la película, quedó bien, él la editó aquí y la película caminó, tuvo buena aceptación en Colombia, y ya en ese momento pues ya había un movimiento en que el grupo que habíamos formado, esa nueva generación que entra en el ICAI en esos primeros años, pero que éramos los más jóvenes, pues estaba Luis García, estaba Julio Simonón, estaba ya gente que había trabajado en cine revista, ya gente que había hecho cine, ya eran fotógrafos. Y esa gente empieza en los primeros documentales y largometrajes ya con un pedigrí de haber hecho cine antes de la revolución. Julio Simonó, Jorge Herrera, esa gente eran Iván Nápoles, que no era muy
todavía muy camarógrafo, pero que era iluminador de cine revista, era iluminador de la televisión. Entonces, a partir de ese grupo era el Nano, el Pavo, Centeno, yo, otro señor que ya se fue a estudiar fuera de Europa y parece que se quedó, que se llamaba Ildemaro, que éramos ese grupo que estábamos tratando siempre de hacer cine y no hacíamos, porque con aquella tendencia que tenía el ICAI, que era un tridente, que entonces tú tenías que hacer una película clase B para después pasar a CB, tú tenías que ser primero asistente del asistente de cámara, después asistente de cámara, después asistente del foquero, después foquero y después operador de cámara y después asistente. Entonces tú llegabas a ser director de fotografía con 98 años, 99 si llegabas, pues eran tantas cosas las que había que hacer que no había forma. Entonces el grupo este, Nano, Centeno, tenemos un equipo de trabajo para convencer a Jorge Fra que nosotros teníamos que hacer cine y vendrían otros después, que tenía que cambiar, que no se puede. Y en ese momento se estaban haciendo varias películas, entonces repartirlas, está bien. Los camarógrafos viejos no olvidarlo, pero siempre las nuevas generaciones se arrasan con los viejos. Y eso ha pasado siempre, y nos pasó ahora y ya. Yo fui un camarógrafo importante, ahora ya no, ya soy un anciano retirado. Entonces, bien, al fin se determina, ya yo vengo con mi película de Colombia, ya, yo creo que ya Alfredo no estaba en el cabello, sí, estaba Alfredo todavía, se determina que sí, vamos a darle un chance. Entonces, Pau hace la que hizo con, ¿cómo se llama? Plaf, el Nano hace Corazón sobre la Tierra, creo, ya empezamos, y ya se rompe, al fin, después de 15 años, esa historia de estar tratando de trepar por una cuesta arriba de un palo cebado durante tantos años. Después tuve la suerte de que como había tirado tanta película en el noticiero por hacer mis análisis, lo que los demás camarógrafos que ya eran tipos de cuello y corbata no les importaba, mi problema era aprender a exponer. Tenía algunas experiencias y entonces cuando empiezan los primeros trabajos de Daniel, que yo hice todas las películas de Daniel menos una, y hice todas las películas de Fernando hasta ahora menos la primera, pues que eran, además de directores y buenos directores, eran amigos. Entonces ya cuando uno trabaja con un amigo, la bronca al final uno va a decir, coño, me equivoqué. El noticiero brindaba un marco a partir de esta experiencia de Santiago Habla, de cada uno hizo su reportaje, que nos daba la posibilidad no solamente de hacer una noticia, es lo mismo y hay que llegar en tiempo y momento y no se repite, no se vuelve, voy a matar al tipo, pero qué mal, ¿no? Si la noticia, si no la cogiste, no la cogiste. Pero bueno, teníamos eso de hacer reportajitos y cosas que más o menos ya uno iba trabajando con las luces, con todo el diseño artístico, con el encuadre. Pero hay un momento en que tú necesitas caminar. Hay gente que le interesó eso y se quedó toda su vida como camarógrafo de noticiero, y es válido, pero a mí me interesaba otro horizonte. En ese momento el noticiero empieza a cambiar, entra Daniel Díaz Torres, después entra Miguel Torres, después entra Fernando, empieza a entrar un grupo de gente que empieza a ayudar a Santiago, ellos armaban el noticiero, Santiago hacía más o menos con ellos el resumen final, y toda esta gente que entra joven empieza a trabajar en el noticiero para hacer cosas, pero todos teníamos el ansia de escalar un escaloncito más. Y claro, el grupo más jóvenes que estábamos en el ICAI, que era yo, y Alberto Galvez, el sonidista, un grupo de gente, pues cuando empieza a llegar esta gente empezamos a hacer relaciones con esta gente. Y desde luego, Daniel le interesaba el largometraje. Daniel pasa por el noticiero y eso. Un grupo de noticieros es importante, pero su meta final, como todo el mundo, era enfrentarse a un largometraje.
empieza un cambio en el noticiero, inclusive una forma nueva de ver la fotografía en el noticiero, porque cuando entra Daniel, cuando entró Fernando, hay una forma, otra visión, el tipo traen ideas, traen cosas, empezamos a discutir y se crea un grupo de gente más joven dentro del que empieza una actividad como a tratar de que cada reportaje fuera diferente, fuera más profundo, se hacían análisis estéticos de esas respuestas cuando nos sentábamos a ver qué salía al aire, qué no salía al aire. Y bueno, yo hice un trabajo con Fernando, que fue el hombre que más alto estaba, el cubano que más alto estaba y el cubano que más hondo estaba. Ahí nos fuimos a Tamayo cuando subió al espacio y a un minero en las minas de Matambre a 1800 metros bajo tierra. Y fue un noticiero muy hermoso y que además no era un noticiero, era un documental. No, el tratamiento, tanto fotográfico, el tiempo en pantalla, cómo se editó, no correspondía al ritmo del noticiero, sino que era como un documental. A partir de ahí salió la idea de hacer un documental que se llama Minero, que es La vida en Matambre, que hicimos Fernando y yo a color ya, y empezamos a hacer documentales aparte de los noticieros. Podíamos pedir permiso si teníamos un buen tema y Santiago decía no cabe dentro del noticiero, no se puede resumir a 4 minutos, a 3 minutos, a 8. El noticiero era 10 minutos, no más, por tanto era un espacio para un noticiero y todo lo demás, pero habría que ver esa noticia que es importante tener, un discurso Vidal. Vamos a... Bien, alguien proponía una idea y quería que yo fuera el fotógrafo, me invitaba y yo iba a documentar y lo hacía. Que un buen fotógrafo no puede tener estilo. Tú lees una obra de García Márquez, aunque no leas la portada del libro, tú sabes que es García Márquez. Tú ves un cuadro de Amelia Peláez, tú sabes que es Amelia Peláez, aunque no te acerques a leer. Porque son estilos que esos artistas han consolidado y se hicieron por ese estilo, son famosos. Pero yo creo que un fotógrafo no puede tener estilo. Yo no puedo ser Martíelo del Canario como hice Últimos días en La Habana. Últimos días en La Habana es una Habana marginal, son personajes marginales, es un problema cotidiano, es un problema urbano que está al doblar de mi cuadra, un problema que vivimos todos los días, con un hecho histórico que yo traté que no fuera en la fotografía, se buscó en la puesta en pantalla, que no fuera un Martí de yeso, sino que fuera un Martí que se masturba, porque con los adolescentes, cuando tienen tantas neuronas que les fluyen a la cabeza, se masturban. ¿Por qué no? ¿Y por qué Martí no? Martí es un ser humano, antes que fuera ese poeta. Y ese hombre caminamos todos, ser humanos. Bueno, es un ser humano. Entonces, esa película confrontó un problema para nosotros. ¿Cómo la vamos a poner en pantalla? ¿Qué película tú quieres? ¿Qué quieres que vea la gente de esto? ¿Cómo la quieres ver? Bien, es la historia de un homosexual. Bien. Yo respeto mucho a los homosexuales, respeto mucho a todas las personas. Cualquier problema tengan, a los cojos, a los ciegos, a los homosexuales, son su vida y la llevan como quieran y eso es un problema. Yo llevo la mía como puedo. Yo respeto mucho, siempre, eso es una costumbre de mi mamá. Eso no lo enseñó mi mamá, una asturiana, que no permitía una pulgada más. Y ella siempre defendió eso. Y entonces, bueno, ¿cómo vive un intelectual? ¿Cómo es la película? El 45% es en el cuarto del personaje. ¿Cómo es mi cuarto heterosexual y cómo es el cuarto de un homosexual? ¿Es como el de una mujer? ¿Es la mezcla de una mujer y un hombre? Ya, ¿qué decoración va a tener? Ahora, es un hombre muy marginal. Vive en un cuarto, en un bar, en un solar. ¿Quiénes conviven con él? ¿Quiénes lo cuidan? ¿Quiénes no? ¿Quiénes son los amigos? ¿Quiénes son los amigos? ¿Quiénes son los familiares? ¿Qué atmósfera hay en ese lugar? ¿Qué grado de deterioro? Que él ya es un hombre muerto, ya le quedan días de vida. Ya.
qué relación hay entre ese hombre y ese amigo, que es un amigo fiel y lo lleva hasta el final y lo entierra, pero no compartió sus ideas nunca. Tenía la suya y él la de. Como esos dos mundos logran confraternizar en un momento, y este hombre es capaz de hacerle la comida, llevarle la sopa. Y yo recuerdo que yo hice, la primera vez que Paco de Lucía estuvo en Cuba, yo hice un reportaje con Paco de Lucía, me lo llevé, lo monté en un carro, a un tipo que había por el cerro que hacía guitarra. Era un artesano, de luthier, ¿no? O sea, medio caprichoso, pero el tipo trabaja solo en su taller. Uno de esos genios sueltos que tenemos de vez en cuando y que la gente le pasa por ahí y nadie mira. Y entonces lo llevé y él probó la guitarra, el tipo tenía 4 guitarras y las probó. El tipo trató de comprarle una guitarra. Y el tipo dijo, no, el tipo hacía la guitarra para acariciarla, yo supongo, no sé. No sé qué, pero entonces filmamos el taller, él reconstruía guitarra, tenía guitarras viejas, tenía violín, era como un lugar que todos colgaban en la pared miles de cosas y todos tenían que ver con la guitarra, con la violín, un lugar muy lindo. Entonces yo me llevé, no había mucho trabajo esos días, me llevé varias luces y son un largometraje, me llevaba. Cuando yo arrancaba con una botella, le daba a Raúl. Entonces, al discutir con... Esa discusión duró 2 horas, porque después que sacamos el noticiero de la película nos sentamos afuera a discutir. Entonces me decía esto, aquello, esto. Y Gordon Willis. Gordon Willis fue un fotógrafo norteamericano que le decían el príncipe de las tinieblas, porque el tipo no ponía luz. Los enemigos, los envidiosos, le decían el príncipe de las tinieblas. Él se hizo famoso porque hay una película sobre la obra de Hemingway, que es un plano en París, cuando Hemingway es reportero en París, que es una conversación con otra persona en un taxi, y el taxi está oscuro y lo que se ve es lo que se ve por la ventanilla. Tú nunca ves los dos actores dentro, es negro completo. Y eso fue, en el cine en esa época, fue una ofensa para los fotógrafos de la ACC, eso era un privilegio, eso era una ofensa. Y para él, y bueno, para los que entendíamos un poquito más y nos gustaban las cosas diferentes, a mí me pareció genial. Pero bueno, en El Padrino, el salud de arriba en el primer momento, que nada más que eso. Es una luz que en el cine no se puede poner, porque, y menos a un actor viejo, pues le desbarata la cara. Entonces tú tienes que cuidar tu fotografía y la cara del actor, porque es el que te va a decir lo que tiene que decir delante de cámara. Entonces esas cosas a veces, y bueno, ¿cómo las hace? Bueno, pues un tipo atrevido y le dio la gana de hacerlo. Y le salió bien, y la gente le gustó o no le gustó. Y bueno, un poco también Jorge Herrera, que era muy loco, pero Jorge Herrera era muy bueno con la cámara, pero no sabía iluminar muy bien. En Mike Cinecu, yo lo vi hace poco, y hay una reunión que él hace con una trinitaria en Trinidad y tiene 7 sombras en la pared diferentes. A veces yo fui a hablar con una persona hace poco y me dijo, en el cine no se puede tener parientes ni amigos. Digo, ¿por qué? Porque en el cine tú necesitas quien te resuelva un problema. Si tu sobrino quiere trabajar en cine pero no sabe iluminar, no lo pongas, te tienes un tipo que ilumine y deja de ser tu sobrino, o no sé qué, pero no puedes, oye, mi socio. Y bueno, a veces te bueno, mi socio, ven, y el tipo trata de ayudarte, pero no está a lo mejor 3 cabras más arriba, más abajo que tú, entonces ahí no hay disparidad de criterios, y a veces las cosas no salen, y yo creo que sí, en aquellos momentos también se discutía y se hablaba mucho de cine, pero ya había gente que tenía una formación, ya hago mis películas iguales, quizás la gente no tanto. Yo soy de esos fotógrafos que empezó con el cine, trabajé siempre en acetato, entrar a la nueva generación me costó Dios de ayuda, porque lo que yo aprendí en 30 años, ahora lo tenía que aprender en año y medio, y ya con la edad que tenía, no me daba. Entonces yo decidí hacer mis películas con esta tecnología, pero pensando en el cine. Yo iba iluminado y yo todavía seguía los catálogos del cine norteamericano de los años 40, aquello que se llama pintar con luz.
Entonces yo llegaba y lo miraba y medía con mi fotómetro viejo. Entonces, bueno, 5, 6, el tipo decía, no, 5, 6, 4, pues le estaba dando electrónicamente una medida que no era la mía. Pero bueno, así, poco a poco. Mi primera película en esta tecnología de video fue Sweet Havana. Sweet Havana, a Fernando y a mí nos cambió la vida. Te explico, porque yo estaba tan aterrado. Trajeron una cámara de España, era una Sony 800, era una cámara de las más profesionales en esa época. Ya después la cámara, dentro del 4K, esa era alta definición. Cámara que yo no conocía, había leído el catálogo, me lo mandaron una semana antes, traerla a España, no sé qué, el cuidado, que no le pasara a nadie, además una cámara alquilada que había que rendir y que había que usarla en el tiempo que se alquilaba. Ni día más porque llovió, no, mañana ya la cámara le iba a decir. Entonces nosotros decidimos, después que escogimos a quien íbamos a filmar, porque hubo una primera evaluación y se dejaron 6 casos. Un caso que no se puso y que a mí me gustaba mucho, que después tratamos de hacer algo aparte y por razones de producción y de dinero y que las cosas cambian, pues nunca se hizo, que es la historia de ya murió, de un sepulturero que había en el cementerio, que su abuelo, esclavo, había sido sepulturero de Colón desde que se hizo el cementerio. Su papá y él ahora eran sepultureros y él decidió mudarse para el cementerio. Entonces, cuando tú entras al final del cementerio allá, que hay unas casas amarillas que dan a la calle, que hay un lugar que tú entras y son gente que ha desenterrado y guarda los huesos ahí en unas cajitas de concreto, y al final él tenía un cuartico y ahí vivía, y ahí cocinaba. Él se iba a su casa, tenía 2 hijas universitarias, una era médico, la otra no sé qué, su casa, su esposa, pero a las 7 de la noche él viraba y él vivía y dormía en el cementerio. Y había escogido ya, a partir de su historia en el cementerio, había escogido el lugar donde lo iban a enterrar, que era un lugar al lado de la tumba de Chiva. Él no llegó eso. Esa historia era fascinante, la historia de ese tipo, pero bueno, no cabía. Y había otra historia más también importante. Bueno, ya cuando se decidió que eran esas, nosotros decidimos mudarnos a vivir con esa gente. Nosotros estuvimos 2 semanas en casa de la viejita haciendo el maní por la mañana y saliéndolos a vender a la esquina que yo iba, a la esquina ya casi ahora donde hicieron el Hotel Packard 9 Sembrados y por el barrio chino por ahí. Nos fuimos 4 semanas seguidas a la iglesia a oír el sermón, a una iglesia protestante que está por el cerro, con el trompetista que hacía y nos fuimos a trabajar con él, a ver que la hacía, porque él alineaba las líneas que el tren a veces no sé qué, carriles, y así convivimos con todas las personas. Nos fuimos a donde trabajaba la señora que estaba casada con el transvesti, convivimos, pero convivimos no un día, porque el problema no era llegar con una cámara nueva, que es un aparato negro de este tamaño, 4 gente, y la gente se turba. El plano de la viejita, como que la viejita no notara. Nosotros vivimos con la viejita y vimos televisión horas y horas y horas, hablábamos y no sé qué, para que cuando llegáramos fuéramos de la familia, fuéramos gente, ¡bum!, que interrumpen una casa con una tarequera que la gente dice, bueno, ¿y esto qué? Y hay gente que está acostumbrada y hay gente que no, gente que se pasma y no habla. Hay gente que tú hablas con ellos y te dicen una historia muy linda y cuando se ponen delante de una cámara no saben contarla, pasa eso es así. Entonces, convivir con esa gente, que de buena primera hemos quedado amigos para siempre. Convivir con esa realidad y saber que, por ejemplo, el primer refrigerador que se compró en la viejita, un refrigerador de uso, se lo compró con el salario que ganó en la película, pues se le pagó a cada uno por su trabajo. Y tratamos que fuera, dentro de las posibilidades de producción, una suma que conveniera. Y la viejita, por primera vez, tuvo un refrigerador. Eso te cambia la vida. En realidad, Fernando y yo creo que fuimos diferentes y eso lo reconocimos años después cuando un día nos sentamos a hablar, porque a veces tú te sientas y dices, esto lo hicimos, esto, ¿cómo quedó aquello? ¿Te acuerdas de la discusión aquella que tú decías?
El bailarín. Pecado. El bailarín. El bailarín. El bailarín. El bailarín tiene una historia que nosotros no contamos, pero el bailarín, el papá del bailarín, tuvo con la mamá del bailarín, esa y la hermana. Pero el papá del bailarín se divorciaron, pero sin bronca. Se divorciaron porque ya no se entendían. El bailarín se volvió a casar y el papá del bailarín se volvió a casar y trajo a la mujer para la casa. Y convivieron durante 3 años mientras él se fue a la casa, las 2 mujeres en la misma casa. Y los chamas tenían 2 madres, un padre, porque la vida, parece que la otra mujer tampoco no buscó bronca. ¿Sí? Porque había 2 personas. Y es una historia que tú dices, bueno, la contrahistoria es la historia del arquitecto, que tuvo un principio brillante y de buena primera dejó todo, él lo dejó todo para criar a su hijo, que tenía problemas, ¿cómo se llama? Mongoloides, niño mongoloide. Y el problema es que todos los que participaron en esa película progresaron. El viejito se murió, la viejita Grande María se murió, y vino una familia y la recogió, y se la llevaron a una casa y la tienen. Yo he ido varias veces a verla, conversar, ya está muy viejita, ya no me conoce, está limpiecita, bien cuidada, así. El músico se casó con una extranjera y anda por París tocando un cabaret. El de la bicicleta se consiguió un trabajo en algo, y hace tiempo que le digo, y veo una máquina, me saludó muy cariñosa, porque somos familia, se quedó como familia. Y la otra, no sé, todo el mundo está bien. Al viejito del cementerio que murió. ¿Cuál era la historia? Yo no me acuerdo, eran 6 historias que al final eran 20 historias, pero se van decantando. Y nada, de buena primera es una película que nos proporcionó una familia adicional, porque nos quedamos como familia. Hay películas así, hay películas que, no sé, por ejemplo, cuando hicimos Jíbaro, que es una película, sí, se hizo el documental de la cacería, pero como el documental se abortó. No fue la idea que teníamos de transporte, no sé, los sensores a veces siempre te complican la vida, y Fraga fue un sensor. Fraga nos desbarató el documental. Y lo digo aquí delante de una cámara, y eso yo no me guardo para decir. Y yo tuve muy buenas relaciones con él, nunca me peleé, fuimos amigos, pero él tuvo un momento de ser sensor. Y él fue el que puso el famoso tridente, que tú para llegar a director de fotografía puedes llegar en 96 años más o menos por el presupuesto que habíamos sacado, porque tenías que pasar por tantas cosas a llegar a ser un buen director de fotografía, por todas las experiencias que... Entonces, hacer la vida así, y hay personas inteligentes pero que a ti no te resuelven. No es que sean malos, es que tu problema con él no tuvo solución, pero con otros sí, yo no sé. Entonces, decidimos, vamos a hacer la película. También una onda media extrañísima. Entonces, bueno, yo me recordaba de mi pueblo. Cuando era niño que iba a bañar al río, había la carretera, tú salías a Placeta, de Placeta salías a Cabaiguán por la carretera central, pero acá tú podías ir a Cabaiguán por una carretera que empezaron a hacer, era un proyecto, aquellos de los políticos, siempre caminos y escuelas, que se llamaba La Vía Azul, porque nunca se terminó, eran terraplenes y pedazos que no se hicieron, que la gente después, y tú podías irte por ahí hasta el Campanario, nomás podías salir a Trinidad, por medio de Caracosay, hasta Trinidad. Y entonces yo me acordaba de esos parajes de niño, y hay lugares muy hermosos, donde se filmó, que es la zona de Piedra Gorda, es una piedra inmensa que hay en unos de Risco, no tiene parentesco con la demás piedra, es como la gran piedra de Santiago, ¿de dónde cayó? ¿De el atrajo que la puso? Era una cosa así, pero la piedra con el tiempo se rajó y tenía unas cosas por dentro bellísimas. Y digo, vamos a eso y lo hacemos allá y está hecho en esa puerta. Pero ¿qué pasa? Que no había hoteles. Se vivía, antes tú hacías películas y tenías que ir a vivir, se alquilaban varias casas de vecinos, o se alquilaba una escogida de tabaco, porque yo vivía en Pinar del Río, en escogida de tabaco, y ahí se armaban unos camastros y ahí dormía, y ahí venían cocineros, bien, y ahí se convivía y se jugaba dominó hasta las 3 de la mañana, hablar mierda y discutir.
Y en Fomento, bueno, los dos actores vivían en el único hotelito, que además era un hotel que eran 4 habitaciones. Las dos estaban, vivimos en casa. Yo, claro, como estaba mi mamá, vivía en casa de mi mamá. Pero la otra gente vivió donde pudo. Pero ¿qué pasó? Que hay un momento en que era lejos, del pueblo a donde estábamos eran 5 o 6 kilómetros. Hubo gente que se mudó para casa de los campesinos, hay gente que ya hizo, hubo tres manos pedidas, sí, no, la gente empezó y tomó el pueblo, la gente tomó el pueblo, ya había un hombre en iluminación, que yo respeto mucho, no voy a decir nombre, casado, que tuvo compromiso, manos pedidos, fiesta de manos pedidos. Entonces, bueno, después porque ahora ya después pueblo, pero yo era el pueblo, yo tenía que volver porque ahí estaba mi mamá. Entonces, ya tú empiezas a convivir, entonces de buenas a primeras, gente a caballo con los campesinos por ahí, bueno, está bien. Entonces se iban los domingos descansados a ¿cómo se llama?, a canturía de campo de eso, a jugar gallo, no sé, a William Miranda, a hacer carajo, de buenas a primeras. Convive 3 meses que duró hacer la película con una gente que ya después marca tu espacio social, te marca como persona, te marca, son amigos, personas que uno conoce, que después va y yo llevo, bueno, ya hace muchos años después que mi mamá se murió, yo no vivo más a ese pueblo, pero son amigos. Consejos a los jóvenes, no sé, que sean estudiosos, que hagan esto, que hagan lo otro. Cuando yo determiné que a mí me interesaba en la vida ser fotógrafo, me han propuesto hacer películas y he dicho que no, yo no tengo capacidad para ir a una película, tengo capacidad para filmar una película, para ir, no. ¿Qué tiene que conocer un fotógrafo? Tiene que tener una cultura general, tiene que saber de pintura, tiene que saber de plástica, tiene que saber de ballet, tiene que saber de música, tiene que saber de todo. El cine es un compendio de todas esas manifestaciones. Pero cuando yo decidí, bien, ¿qué hay que tener para ser un buen fotógrafo? Conocer la luz. Conocer la luz. Es decir, cuando tú llegas a un lugar y las cosas tienen un brillo, las cosas bajo el sol tienen una forma de verse, las cosas en la oscuridad resplandecen desde el punto de mira en que tú lo miras. Para mí lo más importante era la luz. Y yo salía en bicicleta por la mañana y me iba al muelle a ver cómo incidía la luz en la entrada a la bahía. O me iba a Regla a ver cómo el tren de Regla iba hasta Guanabacoa, a ver cómo incidía la luz a las 3 de la tarde. O esperaba a las 8 de la noche en el malecón a cómo el sol se ponía por ahí por encima del Riviera hasta atrás. Es decir, estudiar las atmósferas de luz. Mi materia prima es la luz. Cuando tú dices un lugar, llego aquí, ¿qué luz le pongo? ¿Qué atmósfera necesita esta película? ¿Cuál es la luz que tiene que tener una película? Porque tú eres un traductor. Tú traduces del lenguaje literario al lenguaje de imágenes una idea. Ahora, ¿cómo yo logro que esta idea que tú la entiendes y la llevas perfectamente a tu mente como idea, tú la reflejas en imagen y la gente entiende esa imagen? Entonces, eso está hecho con luz, está hecho con movimiento, hecho con encuadre. Por tanto, tienen que ver qué hacen los pintores, qué tratamiento tienen los planos dentro del cuadro, qué distancia focal entre el personaje y la cámara. Pero lo más importante es qué luz le das, qué luz resplandece, qué luz ilumina. Y ese es el kit. Cuando tú tengas una idea, nadie domina, nadie es genio, muy poquillos más genios en el mundo. Y en la fotografía lo cuentas con la mano, no llega rectora, pesquero. Pero aunque tú no seas un genio, pero si tú no conoces la materia prima con la que tú trabajas, y para mí es la luz. El fotógrafo que no conozca la luz